Cambio de variable. Bien, esta es una técnica matemática que se utiliza para resolver ecuaciones de una manera más sencilla. Si tenemos una ecuación que parece muy compleja al inicio, al aplicar esta técnica va a ser un poco más sencilla de resolver porque estaríamos reduciendo la ecuación a una ecuación cuadrática. Vamos a resolver la primera situación problemática de la actividad. Dice, situación problemática. Da como resultado 6 el multiplicar la división de un número y el mismo número disminuido en 1 y la división anterior disminuido en 1. Vamos a plantearlo. Entonces vamos a plantear nuestra incógnita, sea x, un número cualquiera. Nos dice que da como resultado 6 en multiplicar, entonces ponemos aquí igual a 6. La división de un número y el mismo número disminuido en 1. Ok. Un número entre el mismo disminuido en 1. Y porque estamos multiplicando. Ok, entonces como estamos multiplicando, aquí voy a poner un paréntesis. Cerramos y voy a colocar otro paréntesis. Y me dice, y la división anterior disminuido en 1. Es decir, esta fracción que tenemos disminuido en 1. Listo. Y ahora vamos a resolver esta ecuación. Para resolverla tendríamos que hacer la multiplicación. Es decir, esta fracción multiplica a la siguiente fracción. Y luego esta misma fracción multiplica al menos 1. Así lo tendríamos que resolver, pues así nos lo mostraron en nuestro curso de Mate 2 de álgebra. Pero hay una alternativa que hace que esto sea más fácil de resolver, tal vez no evitando completamente la fracción algebraica, pero sí con un camino un poquito más largo, pero más simple. Y este es aplicando esa técnica llamada cambio de variable. Esta técnica se trata de cambiar una expresión que tiene x en la ecuación por otra letra, de tal manera que la ecuación se compacte o sea más simple. Por ejemplo, voy a definamos como u igual a x sobre x menos 1. Esta es la definición de u. Entonces mi ecuación, esta ecuación, se va a modificar. Entonces cambio esto por su equivalente que es u. Yo lo inventé. U es un auxiliar para mí. Ahora en el otro binomio también hago el cambio. Esto viene siendo u menos 1 igual a 6. Entonces vean qué simple quedó la ecuación al hacer ese cambio con la letra. Y algo importante que debemos de notar es que en toda la ecuación, fíjense, en toda la ecuación había pura x. Ahora en el cambio ya no hay ninguna x, hay pura u. Así es como se hace un cambio de variable efectivo. Todas las variables antiguas no deben de volver a aparecer en la nueva ecuación. Entonces lo hicimos bien. Ahora vamos a resolver esta nueva ecuación. Hacemos la multiplicación, u por u al cuadrado, u por menos 1, menos u, igual a 6. Acomodamos porque podemos ver que es una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver de dos maneras. ¿Se acuerdan cuáles son las dos maneras para resolver una ecuación cuadrática, chicos? ¿Alguien lo puede comentar? Fórmula general y factorización. Excelente, así es, fórmula general y factorización. Esas son las dos técnicas que podemos utilizar. Pueden utilizar ustedes la que sea, pero como están en álgebra avanzada, les recomiendo que utilicen factorización. Entonces para esto aplicamos la factorización. Aquí nos va a quedar u por u. Y recuerden que tenemos que hacer que el producto cruzado, ¿sí? El producto cruzado nos quede igual a
el de en medio, que es menos u. Entonces debo de jugar con los extremos para poder factorizarlo correctamente. Aquí puedo utilizar, por ejemplo, el 3 y 2. Hago la multiplicación, me queda 2u, 3u. Pero para que me quede menos u, el negativo lo debe de cargar el 3. Es decir, debe de estar escrito de esta manera. Y ahora tenemos que comprobar u por u si da u cuadrada. Menos 3 por 2 si nos queda menos 6. Y cruzado ya vimos que nos queda menos u. Entonces la factorización es u menos 3 por u menos 2. Es decir, se toma de forma horizontal. O sea, se toma de esta manera. U menos 3, u más 2. No en diagonal. O sea, la diagonal es para comprobar, pero se toma horizontal. Entonces escribimos u menos 3 por u más 2 igual a 0. Una vez que factorizamos, resolvemos la ecuación igualando cada uno de los factores a 0. Ya que aquí tenemos un producto. Para que un producto dé 0, o sea, tiene que ser un número por 0, ya cualquiera de los dos. Es decir, o u menos 3 da 0, para que así 0 por u más 2 dé 0. O u más 2 tiene que ser 0, para que u menos 3 por 0 dé 0. Entonces ese es el motivo de por qué se igualan a 0. Una vez que igualamos a 0 los factores, resolvemos cada ecuación lineal. Entonces nos queda u menos 3 igual a 0, u más 2 igual a 0. Perdón, no despejé, entonces hay que despejar. Resolvemos la ecuación lineal, u igual a 3 y u igual a menos 2. Ahí está. Entonces eso es lo que obtenemos. Acabamos de resolver la ecuación alternativa. Esta no es la solución de mi problemática, ¿sí? Es la solución de esta ecuación alternativa que hice, que es u por u menos 1 igual a 6. Donde tenemos que la u vale 3 y la u vale menos 2. Bien, ahora voy a regresar a mi definición. Voy a regresar a esta parte. Recordemos que cambiamos la variable. Entonces tengo que regresar. Entonces aquí voy a poner como título: regresamos al cambio de variable. Como tengo dos ecuaciones, o sea, tengo dos soluciones. Tengo la solución de u igual a 3 y la de u igual a menos 2. Entonces quiere decir que al regresar voy a obtener dos ecuaciones por resolver. Recuerden, la u es x sobre x menos 1. Entonces si hago aquí el cambio, o sea, aquí en el lado derecho voy a tener el 3. Pero la u, al cambiarla, me va a quedar x sobre x menos 1. Y la otra ecuación va a ser x sobre x menos 1 igual a menos 1. Ahí está. Entonces, con cada solución obtenida, al regresar vemos que se van a plantear dos ecuaciones. Esta es la primera y esta es la segunda. Ok. Bien, ahora resolvamos cada una de estas ecuaciones. Las voy resolviendo al mismo tiempo. Este x menos 1 que está dividiendo puede pasar al otro lado multiplicando. Es decir, nos va a quedar x es igual a 3 por x menos 1. Y lo mismo pasa con la otra ecuación. X es igual a menos 1 por x menos 1. Por así decir, pues son como ecuaciones gemelas. Continuamos resolviendo cada ecuación. Ya en la práctica ustedes lo pueden hacer, o sea, resuelven la primera y ya luego resuelven la segunda. No tienen que hacerlo como lo estoy haciendo ahorita, que al mismo tiempo, ¿no? Ahorita pues nada más por practicidad. Entonces ahora hacemos la multiplicación. 3 por x y luego 3 por menos 1. Es decir, 3x menos 3. Mientras que en la otra nos va a quedar menos x más 1.
Ahora vamos a despejar la x porque observamos que cada uno representa una ecuación lineal. Y las ecuaciones lineales se resuelven despejando. Entonces en esta voy a cambiar de lugar. Esta x lo voy a mandar al lado izquierdo. Mientras que este 3 queda derecho. Mientras que este 3 lo voy a mandar al lado izquierdo. Entonces nos va a quedar 3 es igual a 3x menos x. Para la otra ecuación voy a cambiar esta x al lado izquierdo y nada más. Nos va a quedar x más x igual a 1. Simplificamos cada expresión. Nos va a quedar 3 es igual a 2x. Y en la otra nos va a quedar 2x es igual a 1. Y por último, este 2 que está multiplicando con x, lo pasamos dividiendo. Y nos va a quedar que x es igual a 3 medios. Ahí ya tenemos una solución. Y con la otra ecuación, este 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y nos queda x es igual a 1 medio. Y listo. Y ahora sí, ya resolvimos la ecuación. La solución, aquí lo podemos ver ya de forma completa. Voy a tratar de disminuir un poco el tamaño de la letra. Aquí está. Ahí le pueden tomar captura, chicos. Y podemos también comprobar que la solución da eso. Disculpe, profe. Sí. No es menos 1, es menos 2. No es menos 1. Ah, perdón, es menos 2. Ok, entonces nada más hago los cambios. Aquí menos 2, menos 2. Aquí más 2. Ahí está. Ahí está. Gracias por la observación. Bien, entonces vemos que obtenemos la solución es 3 medios y 2 tercios. Hagamos la comprobación. Guardemos la x. 3 entre 2. Ahí está, lo guardamos. Y escribimos la ecuación. X sobre x más menos 1. Por, luego otra vez. Y si le damos igual y nos queda 6, quiere decir que sí es solución. Porque nos va a quedar que 6 es igual a 6. Le damos igual, bien. Entonces, 3 medios sí es solución de la ecuación. Ahora revisemos el 2 tercios. Si sustituimos y no cambia, o sea, sigue siendo 6, quiere decir que sí es solución. Entonces vean, yo le estoy dando clic al igual y no cambia el valor. Entonces quiere decir que sí es solución. 2 tercios también es solución de la ecuación. Ahí está, entonces nos evitamos aquí multiplicar por fracciones y luego simplificar utilizando esta alternativa llamada cambio de variable. ¿Alguien tiene alguna duda con la resolución de esta situación problemática? Por mi parte, profesor. Ok, bien, vamos a conocer los 3 tipos de cambios de variables que vamos a aplicar en este semestre. Vamos a ver diferentes ecuaciones, vamos a ver ecuaciones que no son algebraicas y donde vamos a aplicar esta técnica.
Esta técnica es necesario que ustedes la conozcan porque si quieren estudiar el curso de trigonometría avanzada o si quieren estudiar el curso de cálculo o el curso de cálculo integral, ya sea diferencial o integral, hay que aplicar esta técnica, ¿sí? Es una herramienta matemática más que deben de agregar a su repertorio de álgebra. Entonces vamos a ver tres tipos de cambio de variable. Vamos a ver el cambio de variable directo, el cambio de variable con arreglo en la potencia y el cambio de variable con arreglo en la fracción. En esta situación problemática aplicamos el cambio de variable directo. ¿Por qué? Porque se observa, o sea, con la vista podemos darnos cuenta cuál va a ser el cambio de variable, porque se repite de manera literal en toda la expresión matemática. En cambio, en las otras dos no es tan fácil verlo. Tenemos que hacer primero un arreglo algebraico para luego ya poder observar cuál es el cambio de variable directo. Veamos algunos ejemplos para que esto quede claro. Bien, eso está en actividad de aprendizaje. Son estos ejercicios de la parte del inicio. Aquí tenemos la técnica, la explicación, que es lo que ya comenté en sí, es para que sea más sencilla. Y empezamos en esta parte. Bien. ¿Alguien puede darse cuenta de cuál es el cambio de variable directo en esta ecuación? ¿Cuál va a ser nuestro cambio de variable? X menos 5. Así es, ¿ok? Así de sencillo es el cambio de variable directo. Se puede observar cuál es, ¿ok? Entonces vamos a definir como u a x menos 5. Ponemos sea, o sea, aquí estamos hablando de que definimos, podemos abreviarlo así, sea u igual a x menos 5. Entonces, ¿cómo quedaría mi nueva ecuación? Mi nueva ecuación cuadrática o mi ecuación alternativa. Bueno, pues como esto es u y está al cuadrado, entonces nos va a quedar u al cuadrado. Esto es menos 19 por x menos 5, pero como esto es u, entonces nos va a quedar menos 19u. Y el 60. Y ya está. Esta es mi ecuación alternativa. Ahora vamos a resolver la ecuación alternativa. Vamos a factorizar u por u. Y aquí vamos a obtener, puede ser 15 y 4. Ambos negativos funcionan. Para que así nos quede menos 19. Entonces la factorización es u menos 15 por u menos 4. Igual a 0. Igualamos a 0 cada factor. Resolvemos cada ecuación lineal con u. Y ya está, ya resolví la ecuación alternativa. Ahora voy a regresar al cambio de variable que realicé para poder encontrar la solución de la incógnita original. Entonces escribo acá, regresamos al cambio de variable. Entonces nos van a quedar dos ecuaciones. La primera es con el 15, entonces va a ser x menos 5 igual a 15. Y la otra ecuación va a ser x menos 5 igual a 4. Y resolvemos cada ecuación.
Entonces nos va a quedar x es igual a 15 más 5. Es decir, x es igual a 20. Y tenemos la solución. X es igual a 4 más 5. Entonces nos queda x es igual a 9. Y ahí está. Tenemos ahí las dos soluciones, 9 y 20. Que podemos comprobar igual con la calculadora. Puedo guardar el 20. Sustituimos. Y si le doy igual y me queda 0, quiere decir que nos va a quedar 0 igual a 0 y cumple la ecuación. Ahí está. Entonces 20 sí es solución. Ahora vamos a ver si el 9 cumple. Y vemos que al darle igual también nos sigue quedando 0. Ahí está. Entonces las dos son soluciones. Y de esta manera resolvemos la ecuación. En la actividad de aprendizaje, aquí ya tenemos separado resolución de la nueva ecuación cuadrática, regresando al cambio de variable, los valores que puede tomar x, aquí ya viene siendo esa parte de la comprobación, ahí pondríamos 9 y 20. Es decir, literal ponemos aquí 9 y 20. Ahí está. ¿Alguna duda con esta ecuación? Ahí está, para que tomen screen. Todo bien, profe. Ok. Voy a quitar esto. Ahí está. Ahí está. Así quedaría. Ahora sí, ya le pueden tomar el screen. Bien, vamos a continuar. Vamos con la ecuación 2. En esta ecuación 2, igual planteamos nuestro cambio de variable, sea u igual a, y no es difícil ver que el cambio de variable va a ser 2x al cuadrado más x. Entonces mi nueva ecuación, la nueva ecuación o la ecuación alternativa, va a ser u al cuadrado menos 4 por u más 3 igual a 0. ¿Me siguen? ¿Se entiende esta parte? Bien, ahora vamos a resolver la ecuación. Esto, bueno, aplicamos factorización, u por u. Y aquí me sirve menos 1 y menos 3 para obtener el menos 4u. Lo pueden comprobar haciendo el producto cruzado. Entonces nos queda u menos 1 por u menos 3. Resolvemos cada ecuación. Bueno, primero igualamos a 0. U menos 1 igual a 0. U menos 3 igual a 0. Y resolvemos cada ecuación. U es igual a 1. U es igual a 3. Regresamos al cambio de variable. Entonces nos va a quedar 2x al cuadrado más x es igual a 1. Y la otra ecuación va a ser 2x al cuadrado más x igual a 3. Y fíjense, esta vez no nos quedaron ecuaciones lineales, sino que la ecuación es cuadrática porque el grado más grande de esta ecuación es de grado 2. Entonces, como es ecuación cuadrática, entonces recordemos que el compañero compartió las dos formas de resolverlo. Puede ser con factorización o puede ser con fórmula general. Entonces tenemos que volver a aplicar la factorización o en su caso la fórmula general.
Entonces, acomodamos 2x al cuadrado más x menos 1 igual a 0. Vamos a factorizar. Este lo podemos escribir como 2x por x. Este puede ser como 1 por 1. Y para que me quede x, el que debe de llevar el negativo al hacer el producto cruzado. Recuerden, cruzado sería x por 1, 2x. X por 1, x. Entonces, para que me quede x positivo, aquí debe de estar el negativo, porque 2x menos x queda x. Es decir, aquí. Entonces queda factorizado como 2x menos 1 por x más 1. Igual a 0. Igualamos cada uno a 0. Nos queda 2x es igual a 1. Voy a resolver ambas ecuaciones. Bueno, este pasa sumando y luego el 2 dividiendo, y es fácil ver que nos va a quedar un medio. Y en la otra, el otro pasa restando y nos queda x igual a menos 1. Ahí está. Entonces nos queda un medio y el menos 1. Hacemos lo mismo con la otra ecuación cuadrática. 2x al cuadrado más x menos 3 igual a 0. Vamos a factorizar. Aquí está, factorizamos 2x por x. Aquí, bueno, hay que jugar con esto. Entonces voy a poner aquí 3 y 1. Al hacer el producto cruzado nos queda 2x y 3x. Para que nos quede más x, el negativo se lo voy a poner al menos 2. Este es el menos 1. Ah, no, sí, está bien, aquí. Ahí está. Comprobamos 2x por x, 2x al cuadrado, 3 por menos 1, menos 3, y ya vimos que cruzado nos queda más x. Entonces queda factorizado como 2x más 3 por x menos 1. Igualamos cada uno a 0. Y resolvemos cada ecuación lineal. Este 3 pasa restando, el 2 dividiendo, y nos queda x igual a menos 3 medios. Y aquí el otro pasa sumando y nos queda x igual a 1. Ahí está. 4 soluciones nos quedaron con esta ecuación. Pues esto se comprende porque si elevamos esto al cuadrado, bueno, para de entrada nos va a quedar 4x cuarta. Entonces quiere decir que es una ecuación de grado 4. Por lo tanto tiene 4 soluciones. Esto fue lo que aprendimos en el ADA 2 con el teorema de Moix. Una ecuación tiene tantas soluciones como lo indica su grado. Y estas se pueden repartir tanto en soluciones reales, que como en este caso, pues las 4 fueron reales, o pueden ser imaginarias. Vamos a comprobar cada solución. Ponemos aquí un medio. Y escribimos la expresión. Ahí sí, podemos ver que nos queda 0. Ahora con el menos 1. Nos sigue quedando 0. Con el menos 3 medios. Nos sigue quedando 0. Y con el 1. También nos sigue quedando 0. Entonces las 4 son solución.
¿Alguna duda hasta acá, chicos y chicas? Ahí tienen en pantalla la solución para que tomen screen y luego la apunten en su libreta o cuadernillo. Bien, vamos a continuar. El segundo cambio de variable que vamos a ver es el cambio de variable con arreglo en la potencia. Veamos cómo funciona este cambio de variable. Para ello, vamos a utilizar una propiedad de la ley de los exponentes. Aquí le voy a poner ley de los exponentes. La ley de los exponentes establece lo siguiente. Bueno, una de las leyes. La que vamos a utilizar es la ley de potencia de potencia. Si yo tengo a elevado a una potencia m y luego yo lo quiero elevar a otra potencia, puede ser igual o diferente, entonces la potencia final va a ser la multiplicación de los dos. Por ejemplo, supongamos que tienes x al cuadrado y lo vas a elevar al cubo. Entonces la regla nos dice que la potencia final va a ser 2 por 3, es decir, es x a la 6. A lo mejor ya lo sabían, pero no tan formal como ahorita. Otro ejemplo, si yo tengo x elevado a la 2 tercios y lo voy a elevar a la 1 medio, entonces el principio es el mismo. Nos va a quedar x elevado a la 2 tercios por 1 medio. Es decir, nos va a quedar x elevado a 1 tercio. Ya que 2, aquí nos va a quedar 2 por 1, 2, 3 por 2, 6. 2 sextos es 1 tercio. Listo. Pero también podemos hacerlo a la inversa. Y esa es la parte que nos interesa. Es decir, esto igual lo podemos escribir así. Esto es igual a su parte izquierda. Y con esto pues nos abre la puerta a jugar a como nosotros queramos con las potencias. Por ejemplo, tengo el mismo x a la sexta. Entonces esto lo puedo escribir como x al cubo al cuadrado. Pues esto da x a la sexta. O puedo escribirlo como x al cuadrado al cubo. Sigue dando x a la sexta. O puedo escribirlo como x a la 1 elevado a la 6. O inclusive lo puedo escribir como x a la 6 elevado a la 1. Y así puedo plantear más ejemplos. X igual a, digamos, 12. No, x a la 12. ¿Está? X a la 12 lo puedo ver como x al cuadrado a la 6 o x al cubo a la cuarta o al revés, x a la cuarta al cubo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Voy a tomar, bueno, voy a colocarlo así para que le puedan tomar screen. Esta parte teórica. Ahí está. Bien, ¿alguna duda con esa propiedad de la ley de los exponentes? Veamos cómo se aplica en el cambio de variable. Ahí les va la forma sencilla. Fíjense cómo lo voy a escribir. De acuerdo con la ley de los exponentes, x a la cuarta se puede escribir como x al cuadrado al cuadrado. ¿Ok?
Y como se puede escribir de esa manera, si yo a esta ecuación cambio el x a la cuarta, entonces nos debe de quedar x al cuadrado más 3 x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y al hacer ese pequeño arreglo con la ley de los exponentes, se pueden dar cuenta que ya tenemos un cambio de variable directo. Y ya lo podemos hacer como en los otros ejercicios. Sea, aquí le podemos poner, sea u igual a x al cuadrado, entonces mi nueva ecuación va a ser u al cuadrado más 3 por u menos 4 igual a 0. Resolvemos la ecuación, luego de resolver la ecuación regresamos al cambio de variable y ya está. Y tenemos que comprobar. Esto es lo nuevo porque lo demás es similar a como lo hicimos en el cambio de variable directo. O sea, resolver la ecuación alternativa o la nueva ecuación. Una vez que la resolvemos, planteamos, regresamos al cambio de variable que hicimos, que en este caso es x cuadrada. Y luego resolvemos cada una de esas ecuaciones. Comprobamos. Y así obtenemos las soluciones de la ecuación. Deben de quedar 4 soluciones. Falta terminar. Se les va a quedar de tarea terminar. ¿Alguna duda con esta ecuación 3? No, maestro. Voy a poner pausa porque voy a cambiar de habitación. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Igual nada más lo voy a plantear. Aplicamos la ley de los exponentes. Ahí les va el tip. Siempre se hace con el mayor. O sea, aquí tenemos x a la sexta. Entonces ahí siempre podemos hacerlo. Y vamos a dividirlo a la mitad. O sea, porque la intención pues es igualarlo al otro que aparece, que es este x al cubo. Sí, porque recuerden que queremos obtener el cambio de variable directo. Entonces nos conviene expresarlo como x al cubo al cuadrado y no como x al cuadrado al cubo. Ya con esto, entonces la ecuación queda como x al cubo al cuadrado más 7x al cubo menos 8 igual a 0. Y ya con esto pues tenemos la ecuación, el cambio de variable directo. Definimos sea u igual a x al cubo. Entonces la nueva ecuación nos va a quedar nueva ecuación o ecuación alternativa, como lo quieran llamar. Entonces nos va a quedar u al cuadrado más 7u menos 8 igual a 0. Y ya está. Y ya de ahí pues resolvemos. Luego lo resolvemos, regresamos al cambio de variable, que sería x al cubo igual a algo y x al cubo igual a otra cosa. Sacamos la raíz cúbica y se acabó. Voy a dejar aquí para que le tomen screen y puedan continuarlo en casita. ¿Alguna duda con este planteamiento, chicos y chicas? Por mi parte, no. Ok. Vamos a continuar. Y también se vale con ecuaciones que tengan fracciones. Así como le vimos hace ratito con la ley de los exponentes, la ley de los exponentes también se aplica a expresiones con fracción. Por ejemplo, aquí tenemos x elevado a la menos 4 tercios. Y así como les comenté, fíjense que la mitad de menos 4 tercios, aquí le voy a escribir, menos 4 tercios, mitad,
es menos 2 tercios. Entonces puedo aplicar esa técnica de dividir a la mitad. Es decir, que esto se puede representar como x elevado a la menos 2 tercios al cuadrado. Ya comprobamos que menos 2 tercios por 2 pues nos va a quedar menos 4 tercios. Entonces la ecuación queda como x elevado a la menos 4 tercios menos 5 x elevado a la menos 2 tercios. Aquí hacemos el cambio. O sea, este lo cambiamos por lo que acabamos de obtener. Más 4 igual a 0. Y así ya podemos observar el cambio de variable directo. Es x a la menos 2 tercios. Sea u igual a x a la menos 2 tercios. Entonces nos va a quedar la ecuación u al cuadrado menos 5 por u más 4 igual a 0. Resolvemos la ecuación. Puede ser por factorización. Nos va a quedar u menos 1 por u menos 4 igual a 0 la factorización. Ya de ahí igualamos cada uno a 0 y resolvemos la ecuación y nos va a quedar u igual a 1 y u igual a 4. Regresamos al cambio de variable. Y nos va a quedar que x elevado a la menos 2 tercios es igual a 1. Y para la otra ecuación nos va a quedar que x elevado a la menos 2 tercios es igual a 4. ¿Cómo se resuelve ese tipo de ecuación? Aquí vamos a aplicar otras leyes de los exponentes. La primera ley va a ser que vamos a aplicar es la de 1 sobre a la n es igual a la menos n. Es decir, que si tenemos una potencia negativa, lo podemos escribir en forma de fracción, donde el denominador va a ser la misma expresión, excepto que va a ser positiva el exponente, ya no negativo. Es decir, esto es una abreviación de una fracción. Es decir, que nos va a quedar aquí 1 sobre x elevado a la 2 tercios igual a 1. Este que está dividiendo pasa multiplicando. Y nos va a quedar 1 es igual a x a la 2 tercios. Esto que tenemos acá es otra ley de los exponentes. La otra ley de los exponentes, donde pues ahí sí los invitaría a profundizar un poquito con los videos en YouTube. La ley de los exponentes para potencia negativa y la de fracción. Esta ley que vamos a aplicar es una abreviación de la raíz. Si tenemos x a la m y aquí a la n, esto va a ser igual a x a la m sobre n, que parece que mencioné también en la ADA 2. Esto es un arreglo. O sea, el exponente de adentro entre el índice de la raíz. Entonces, si nosotros lo regresamos, nos va a quedar 1 es igual a... Entonces, como el denominador es 3, entonces el índice de la raíz es cúbica. Es decir, va a ser la raíz cúbica de x al cuadrado. Elevamos al cubo ambos lados y nos va a quedar 1 al cubo igual a el cubo de esta raíz.
Se elimina la raíz. Aquí nos va a quedar 1 es igual a x al cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática pura. Entonces nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de 1 igual a x. Es decir que tenemos dos soluciones, más menos 1 igual a x. Y luego se hace lo mismo con esta otra ecuación. Aquí los invitaría a que ustedes traten de imitar estos pasos para que puedan obtener las otras dos soluciones en esta ecuación. Y me lo comparten en el grupo de WhatsApp para ver si les quedó bien. Entonces tomen ahí el screen para que pueda explicar el último arreglo en los 10 minutos que quedan. Ahí está. De nuevo, les invito a que revisen la ley de los exponentes para potencia negativa y la conversión de raíces a potencia fraccionaria. Esto creo que es lo que está causando problemas en esta parte, pero no quiero distraerme explicando la ley de los exponentes de manera profunda, cuando aquí el protagonista debe de ser el cambio de variable. O sea, esta es la parte que quiero hacer hincapié. Cómo se hace el arreglo en la potencia para poder obtener el cambio de variable directo. Ya lo demás es conocimiento previo, que sí les recomiendo que revisen. Pues como ven ustedes, al regresar el cambio de variable, pues podemos tener diferentes ecuaciones. Podemos tener ecuaciones lineales, como por ejemplo en este ejercicio al regresar nos queda una ecuación lineal, muy sencilla de resolver. Podemos tener ecuaciones cuadráticas, pues aplicamos factorización o fórmula general. Podemos tener ecuaciones con fracción y tenemos que resolverlo pues despejando. Y un poco más exóticas, que son como ecuaciones al cubo, como en este caso, x al cubo, o ecuaciones fraccionarias. Y ya aquí pues ya depende de nuestra habilidad para resolver ese tipo de ecuaciones. Aquí ya les di un ejemplo de cómo resolver ecuaciones fraccionarias. De nuevo, los invito a que vean videos para profundizar en esa parte de la ley de los exponentes, que a lo mejor está causando dudas, e intenten hacer la segunda ecuación. Me lo comparten en el grupo de WhatsApp y ya les digo si está bien, está mal lo que hicieron, o qué es lo que podrían hacer ya para mejorar. Y en dado caso de que no, pues ya la resuelvo y se las comparto. Vamos con el último tipo de arreglo, el arreglo en la fracción. Para poder entender del arreglo de la fracción, vamos a invocar a la ley del sándwich. La ley del sándwich, algunos lo conocen como la ley de la oreja. El nombre debe de ser ley de medios extremos. Es la siguiente. Si tenemos la división de dos fracciones, a sobre b y c sobre d, entonces el resultado va a ser, hacemos pan con pan, empanizado y aguacate. Ahí está. Entonces pan con pan, esto se escribe arriba, a por d, y el empanizado y aguacate abajo, b por c. Así es como nos queda la ley del sándwich, la que todos conocen. Hay veces que puede faltar un elemento, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo la división de a con c sobre d. Así como está, antes de aplicar la ley del sándwich, tengo que hacer un pequeño arreglo agregándole un 1 a esta fracción que estaba incompleta. Y ahora sí, al aplicarla va a ser pan con pan, a por d, jamón con jamón, 1 por c. Y listo. Bueno, pues nosotros vamos a ir a la inversa. Es decir, si yo tengo una fracción como por ejemplo x sobre y,
Entonces yo puedo cambiar el numerador al denominador. ¿De qué manera? Recordemos que esta x se puede ver como 1 por x. Entonces esta x pasa dividiendo a la y. Es decir, nos va a quedar 1 sobre y sobre x. Ahí está. Y esto es equivalente porque cumple la ley de sándwich. Vamos a comprobarlo. Tenemos fracción abajo, pero arriba no tenemos fracción. Completo con fracción. Y hacemos pan con pan, 1 por x, x. 1 por y, y. Entonces, no hay ningún problema que tú cambies lo que se encuentra en la parte del numerador al denominador siempre y cuando dividas al denominador. Otro ejemplo. Digamos que yo tengo x por y dividido entre z. Entonces esto puedo escribirlo como y dividido entre x, que diga entre z sobre x. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Bueno, esta x dividió a z. Eso fue lo que hice. Ahí está. Esta x la quité del numerador y dividió a la z. Pero hay otra alternativa. También puede ser que sea y el que divida la z. Es decir, nos va a quedar z sobre y. Aquí podemos ver que esta y lo pasé dividiendo a la z y la x pues se quedó arriba, no le hice nada. Pero tengo una tercera alternativa. Como esto se puede ver como una vez el xy, entonces puedo escribirlo como 1 sobre z sobre xy. Entonces tengo tres maneras de representarlo. Entonces siempre y cuando esté multiplicando en el numerador, tengamos expresiones o factores multiplicando, tú puedes cambiar a tu antojo esos factores dividiendo el denominador y es equivalente. Es otra forma de representarlo. Esto se vale porque cumple la ley del sándwich o la ley de medios extremos. Entonces no estamos haciendo ahí nada raro ni nada mal. Vamos a ver cómo se aplican las ecuaciones para hacer este arreglo. En este caso, voy a pasar este x menos 1 dividiendo a la x. Entonces me va a quedar, fíjense, aquí le voy a poner arreglo en la fracción. Voy a arreglar la fracción x menos 1 sobre x. Entonces esto se puede escribir como, la de abajo es sencillo, es x entre x menos 1. Y cuando no te sobre nada, aquí va 1, 1. O sea, no va 0, va 1, 1. Y ya está. Ya hiciste el arreglo a la fracción. Entonces al escribir la ecuación, te va a quedar el arreglo a la fracción más creo que no le tomaron screen acá arriba, ¿verdad? A ver. Ahí está. Para que le tomen el screen. Bien. Ahora sí, continuamos. Entonces, este es el arreglo. La ecuación queda. Al aplicar este arreglo, la ecuación nos va a quedar. Pues cambiamos este por su equivalente. O sea, ya con el arreglo. 6x entre x menos 1 menos 5 igual a 0. Y podemos observar el cambio de variable directo. El cambio de variable directo es x sobre x menos 1. Aquí lo pueden ver. Porque también aquí aparece x sobre x menos 1 y menos 5. Es decir, si definimos como u,
sea u igual a x sobre x menos 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre u más 6 por u menos 5 igual a 0. Y ya está. Esta es la ecuación, la nueva ecuación que vas a resolver. La nueva ecuación es... Ahí está. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, una forma es utilizar el mínimo como múltiplo. Mínimo como múltiplo es igual a u. Multiplicamos literal cada uno de los elementos que componen la ecuación. Aquí vemos que son 4 elementos. Entonces literal cada uno se va a multiplicar por u. Ahí está. Este que es 1 sobre u se multiplica por u. Más 6 por u se multiplica por u. Todos y cada uno se multiplican por u. Esa es la técnica de mínimo como múltiplo. Hacemos la división. U entre u, 1. Por el de arriba, 1. U por 6u más 6u cuadrada. U por menos 5, menos 5u. 0 por u, 0. Y pueden ver que nos queda una ecuación cuadrática. Y luego de la ecuación cuadrática la podemos resolver con factorización o fórmula general. De ahí podemos regresar al cambio de variable y podemos terminar el ejercicio. Ahí está. Tomen el screen. Hay otra alternativa para arreglar la fracción. Esta no es la única forma. Podemos también arreglar la segunda fracción. Fíjense, si arreglamos la segunda fracción, aquí está, arreglo en la segunda fracción, pues la segunda fracción es 6 sobre x, que diga 6x sobre x menos 1. Puedo pasar dividiendo esta x al x menos 1 y dejar el 6 arriba. Ya está, ya hice el arreglo. Ahora, al hacer, entonces la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. La ecuación queda, ya está, nos va a quedar x menos 1 sobre x más, colocamos el arreglo, menos 5 igual a 0. Y aquí también se puede observar el cambio de variable directo. Es x menos 1 sobre x. Definimos sea u igual a x menos 1 entre x. La nueva ecuación queda como u más 6 sobre u menos 5 igual a 0. Multiplicamos toda la ecuación por u. La multiplicamos toda la ecuación por u. Y nos va a quedar u al cuadrado más 6 menos 5u igual a 0. Y ya de ahí ya podemos resolver la ecuación cuadrática. Luego de resolver la ecuación cuadrática, regresar al cambio de variable, comprobar y obtener las soluciones. Tomen el screen ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Nada más. Bien, vamos con el último ejemplo de arreglo en la fracción. Como ustedes pueden ver, pues hay dos alternativas.
Ya sea que se arreglan la primera fracción o la segunda fracción, la solución va a ser la misma. Van a obtener los mismos valores. O sea, no los mismos valores de u, pero sí los mismos valores de la x. Entonces, pueden hacerlo con cualquiera de las dos. Yo en la retro, pues, puedo elegir de la primera o la segunda. Normalmente elijo siempre la primera. Bien, veamos nuestra última ecuación con arreglo en la fracción. Vamos a arreglar la primera fracción. La primera fracción es la que tenemos como 2x más 1 sobre x menos 3. Es un error pensar que el 2x va a pasar dividiendo, porque 2x no está multiplicando con 1. Recuerden que si queremos pasar solamente un elemento ahí multiplicando, pues debe de ser, que dividiendo, tienen que ser factores multiplicativos en la parte de arriba. Esto se puede ver como un factor multiplicativo si le agrego el paréntesis y lo multiplico por 1. O sea, este es el motivo por el cual se va a arrastrar todo el 2x menos 1 en la parte del denominador. Es decir, que el arreglo nos va a quedar como 1 sobre x menos 3 entre 2x más 1. Ahí está. Con este arreglo podemos escribir la ecuación. Coloco el arreglo. Coloco el resto de la ecuación. Nos queda menos 5 por x menos 3, 2x más 1, menos 6 igual a 0. Podemos observar el cambio de variable directo. Aquí está. Este y este están idénticos. Entonces ya nos queda el cambio de variable directo. Sea u igual a x menos 3 sobre 2x más 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre u menos 5 por u menos 6 igual a 0. Multiplicamos, bueno, aquí le voy a poner como título nueva ecuación. Ahora sí, ya tenemos la nueva ecuación. Y multiplicamos la ecuación por u. Aquí nos va a quedar 1, vamos a apuntarlo, 1 menos 5u al cuadrado, menos 6 por u, igual a 0. Si esta parte no queda claro, chicos, les recomendaría que lo hagan como le hice aquí, desglosado. ¿Sí? Aquí multipliqué cada uno por u, hice la cuenta y ya lo obtuve. Bien, y ya con esto pues ya podemos resolver la ecuación cuadrática. Ya una vez que resolvemos la ecuación cuadrática con la u, regresamos al cambio de variable y terminamos de resolver la ecuación. No olviden comprobar la solución. Tomen ahí el screen para que les muestre el arreglo en la segunda fracción. Bien, veamos el arreglo en la segunda fracción. Ahí. La segunda fracción es x menos 3 sobre 2x más 1.
Al igual que el anterior, podemos pasar todo el x menos 3 al denominador. Bueno, dividiendo el denominador. Ahí está. Escribimos la ecuación con el arreglo. El arreglo es este. Ahí está. Menos 6 igual a 0. Y así podemos observar el cambio de variable directo. Definimos sea u igual a 2x más 1 sobre x menos 3. Entonces la nueva ecuación cuadrática, bueno, la nueva ecuación o ecuación alternativa es u menos 5 por 1 entre u menos 6 igual a 0. Hago la multiplicación aquí de las fracciones y me va a quedar u menos 5 sobre u menos 6 igual a 0. Porque a este menos 5 le puedo agregar un 1 y 5 por 1 es 5, 1 por u, u. Multiplico toda la ecuación por u, me queda u al cuadrado menos 5 menos 6u igual a 0. Y ya lo tenemos listo para resolver, ya sea con fórmula general o con factorización. Bueno, nada más falta ya acomodar para que ya podamos aplicarlo. Tomen ahí el screen para que puedan terminar el ejercicio. ¿Alguna duda, chicos y chicas? No, pues. Les invito a que vuelvan a repasar esta clase, pero ya tomándole pausa, tomando nota, porque ayuda bastante al momento de tomar nota, porque lo vamos ya como que reafirmando, confirmando lo que pensamos, y ya se nos queda un poquito más. Entonces les invitaría a que lo vuelvan a ver, pero vayan tomando la nota, que vayan haciendo los ejercicios. Esa tarea se entrega el siguiente jueves. Esto pues es todo de mi parte y nos vemos la siguiente sesión.